Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido o bienvenida al podcast número 82. Hoy te voy a hablar de un periodista muy famoso en España. Se llama Jordi Évole y hace un par de semanas consiguió algo que no está al alcance de mucha gente. Nada más y nada menos que entrevistar al Papa Francisco, a la persona más importante de la Iglesia Católica. Luego te contaré su historia porque es realmente curiosa, ya que primero fue conocido por hacer programas de humor y sin embargo ahora es uno de los periodistas que mejor desarrolla el género de la entrevista. Pero antes quiero recordarte que la Escuela de Español 15TC sigue a tu disposición para ayudarte a mejorar el idioma desde tu casa, de manera online, a través de Skype o de modo presencial en la ciudad de León, a un par de horas en tren desde Madrid. Ya te he comentado en alguna ocasión que se trata de un viaje muy cómodo porque se puede realizar en el tren de alta velocidad. Imagino que ya estarás pensando en lo que puedes hacer este próximo verano y seguro que se te ha pasado por la cabeza la posibilidad de venir a España, ¿a que sí? Pues adelante, no lo pienses más. Reservas un vuelo a Madrid, me escribes para que podamos conocernos aquí y al día siguiente te subes al tren con destino a León. Allí te estará esperando todo el equipo de 15TC con Iñaki a la cabeza para que aprendas mucho español y sobre todo para que disfrutes mucho de tu estancia en nuestro país. Y ya sabes que si antes de venir te apetece refrescar un poco el idioma, puedes reservar unas clases a través de Skype. Es lo que hace mucha gente porque así se sienten más seguros antes de viajar. Te recuerdo su dirección de correo electrónico, aunque seguro que ya te la sabes de memoria. info@15tc.es y la página web también es muy sencilla, www.15tc.es. Ahí encontrarás toda la información sobre los cursos y, por supuesto, sobre el precio de todos ellos. En las últimas semanas se han incorporado nuevos oyentes a la página de Facebook de Se habla español podcast. Como suele ser habitual, la mayoría son brasileños como Giselle Bataglia, Sidney Goldberg, Leonardo Pegoraro, Nonato de Tizza, Misael Salonio, Jaleson Felipe y Eliana Díaz. Pero también se han unido a nuestra familia personas de otros países, por ejemplo, a Nico Bodnar, de Hungría, Cameron Fisher, que vive en Londres, Svetlana Mastovich, de Estonia, Cristina Jisuan Chen, de Taiwán, y Mohamed Larbi, que no sé exactamente de dónde es. Una vez más, muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y antes de pasar a la protagonista del programa de hoy, quería recordarte una fecha, el 16 de mayo. Ese día se cumplirán 4 años del primer podcast, porque esta maravillosa aventura empezó el 16 de mayo de 2015. El tiempo se pasa volando, ¿verdad? El caso es que me apetece hacer un programa especial con motivo del 4º aniversario del podcast, pero para hacerlo necesito tu colaboración. Por eso te voy a pedir un pequeño favor. Coge tu teléfono móvil, graba unas palabras sobre el podcast, lo que a ti te apetezca decir, unos pocos segundos, no hace falta mucho más, y envíamelo a la siguiente dirección de correo electrónico: sehablaespanolpodcast@gmail.com. Si llegan suficientes felicitaciones, haré ese programa especial. Así que anímate, graba y mándalo lo antes posible. Vamos ya con nuestro protagonista del día. Jordi Évole nació en Cornellà de Llobregat, una ciudad que se encuentra en la provincia de Barcelona, el 21 de julio de 1974. Así que este verano cumplirá 45 años. Estudió la carrera de Comunicación Audiovisual
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y sus primeros pasos en el mundo del periodismo los dio en la radio, concretamente como locutor de partidos de fútbol, pero no de los equipos más famosos como Real Madrid o Barcelona, sino de otros menos conocidos que juegan en categorías más bajas. Y es muy curioso porque yo también empecé de esa forma en el periodismo y nací el mismo año que Jordi Évole, aunque unos meses antes que él. Pero bueno, esa es otra historia. Seguimos con Jordi Évole, que también trabajó en los programas informativos de una cadena de televisión que se llama Telecinco y de una emisora de radio que se llama Cadena SER. Hasta que se cruzó en su vida Andreu Buenafuente, del que te hablé hace algunas semanas. Si recuerdas, te conté que Buenafuente creó su propia productora, su propia empresa, para vender programas a diferentes cadenas de televisión. Pues Jordi Évole empezó a trabajar como guionista de uno de esos programas presentado por el propio Buenafuente en la televisión de Cataluña, que se llama TV3. Se escribe TV3. Y era un programa de humor, como casi todo lo que hace Buenafuente. Poco después también participó en otro programa de Buenafuente, pero ya en una cadena de televisión nacional, La Sexta. Jordi Évole era el subdirector del programa, uno de sus guionistas y también un colaborador, porque aparecía en el programa interpretando el papel de una persona muy crítica que no estaba contenta con nada de lo que se hacía en el programa. Gracias a ese personaje, bautizado como el follonero, se hizo famoso en España. Una persona follonera es la que siempre está provocando follones o alborotos, la que protesta por todo y lo hace en voz alta, armando mucho ruido. Pues bien, como te decía, gracias a ese trabajo como colaborador en el programa de Buenafuente, Jordi Évole dio un gran salto en su carrera, ya que empezó a presentar su propio programa bajo el nombre de Salvados, y lo hizo en la misma cadena de televisión, La Sexta. Era el año 2008 y ese programa sigue emitiéndose a día de hoy. Y como te decía al principio, hace unas semanas Jordi Évole consiguió entrevistar al Papa Francisco, al máximo representante de la Iglesia Católica. Lo cierto es que Jordi Évole es uno de los mejores entrevistadores de la televisión española, porque casi siempre consigue que las personas a las que entrevista le digan cosas interesantes. Lo que vas a escuchar a continuación es un pequeño fragmento de una conversación que mantuvo en Canal Plus con Iñaki Gabilondo, del que también te hablé hace ya algún tiempo. En esa charla, Jordi Évole habla de su evolución como periodista y de su gran referente en el mundo del periodismo. Yo vengo del periodismo serio, entre comillas. O sea, yo de pequeño quería ser Iñaki Gabilondo, pero con esta voz, pues claro, yo me ponía al teléfono y me decían: niña, dile a tu padre que se ponga. Entonces me di cuenta que no podía ser Iñaki Gabilondo. Y entonces un día se cruzó Andreu por el camino y me metí a hacer humor con él y a escribirlo y luego a protagonizarlo. Pero el gusanillo del periodismo siempre estuvo ahí. Pero eso tardó igual en aflorar al 100%, en que el periodismo dominase al humor, que yo creo que eso ha pasado más esta temporada. Seguramente el trayecto que hemos hecho pues eso, de yo empezar pues de becario en la SER, en informativos o en algún medio local, lo que estaba haciendo en aquel momento se parece bastante a lo que estoy haciendo ahora, y por el camino he ido incorporando cositas pues que vienen del mundo del entretenimiento, del espectáculo, del humor, y ahora en Salvados todo eso lo hemos sumado y el peso del periodismo ha acabado igual ganando al del entretenimiento y al humor, pero siempre también está ahí. Es verdad que el programa ha conseguido una cierta notoriedad y hay políticos o gente relacionada con el poder que saben que pasar por el programa a veces, bueno, pues puede ser incómodo. Yo voy a preguntar y seguramente voy a incomodar en algún momento, pero hay una cierta atracción a la incomodidad. Como has podido comprobar, a Jordi Évole se le entiende bastante bien, aunque utiliza algunas palabras
cuyo significado quizá no hayas podido comprender del todo, como gusanillo o aflorar. Hablaremos de esas palabras cuando llegue el momento, pero resulta curiosa la situación, porque la entrevista la realiza Iñaki Gabilondo, que ha sido uno de los grandes periodistas de mi país, aunque ahora está casi jubilado. Digo que es curioso porque, como afirma en el primer fragmento, Jordi Évole siempre quiso parecerse al propio Iñaki Gabilondo. Yo vengo del periodismo serio, entre comillas. O sea, yo de pequeño quería ser Iñaki Gabilondo. Yo vengo del periodismo serio, entre comillas. Cuando habla de periodismo serio, se refiere al relacionado con la información política, internacional, económica, a ese tipo de periodismo. No es que el periodismo deportivo, por ejemplo, no sea serio, pero en España se utiliza mucho eso de periodismo serio. Solo es una forma de hablar, por eso luego dice entre comillas. Esta expresión, entre comillas, se usa en la lengua hablada para indicarle a tu interlocutor que lo que has dicho o lo que vas a decir no es totalmente exacto. Esa es la razón por la que Jordi Évole dice periodismo serio entre comillas, porque es una manera de hablar. No es cierto que ese tipo de periodismo sea serio y el resto sea poco serio. Te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Mi jefe y yo tenemos una especie de acuerdo, entre comillas, para no trabajar por las tardes. En realidad no es un acuerdo firmado, por eso decimos entre comillas. Pero bueno, es algo aceptado por los dos y no tengo que trabajar por las tardes. Entonces, Jordi Évole dice que antes de ser conocido en los programas de humor de Buena Fuente, él había trabajado haciendo periodismo serio, periodismo de información política o social. Y añade que de pequeño quería ser Iñaki Gabilondo, quería parecerse a él. Gabilondo era su gran referente en el mundo del periodismo. Y en el segundo fragmento explica cómo se dio cuenta de que eso iba a ser imposible. Pero con esta voz, pues claro, yo me ponía al teléfono y me decían, niña, dile a tu padre que se ponga. Entonces me di cuenta que no podía ser Iñaki Gabilondo. Pero con esta voz, pues claro, yo me ponía al teléfono y me decían, niña, dile a tu padre que se ponga. Ponerse al teléfono es coger el teléfono. Así que cuando Jordi Évole era pequeño y cogía el teléfono para responder una llamada, la persona que estaba al otro lado pensaba que era una niña y le decía que se pusiera su padre al teléfono. Dile a tu padre que se ponga. Son las palabras utilizadas por el periodista. Y es que Jordi Évole no tiene una voz muy masculina, todo lo contrario a Iñaki Gabilondo, cuya voz es más grave, más profunda. Por eso Jordi Évole empezó a pensar que su sueño de convertirse en Gabilondo iba a ser casi imposible. Entonces se dio cuenta de que no podía ser como Iñaki Gabilondo. Pero bueno, al final se ha convertido en una persona muy famosa en España. De hecho, la gente joven conoce más a Jordi Évole que a Iñaki Gabilondo. En el tercer fragmento empieza a hablar de Andreu Buenafuente, la persona que cambió su vida. Y entonces un día se cruzó Andreu por el camino y me metí a hacer humor con él y a escribirlo y luego a protagonizarlo. Pero el gusanillo del periodismo siempre estuvo ahí. Y entonces un día se cruzó Andreu por el camino y me metí a hacer humor con él y a escribirlo y luego a protagonizarlo. Es decir, Jordi Évole conoció a Andreu Buenafuente y este le propuso que se fuera a trabajar con él. Pero era un cambio muy grande porque Évole estaba trabajando como periodista de informativos y Buenafuente le ofrecía entrar en un programa de televisión dedicado al humor, cuyo objetivo era hacer reír a la gente. Évole cuenta que primero empezó a escribirlo como guionista y que luego pasó a protagonizarlo. Es lo que te contaba en la introducción, que después empezó a colaborar en el programa de Buenafuente
interpretando a un personaje que se llamaba el Follonero y que siempre intentaba crear polémica porque no estaba de acuerdo con algunas cosas que se hacían o que se decían en el programa. Fue un cambio radical, un cambio drástico en la carrera profesional de Jordi Évole, pero el tiempo le ha hecho ver que tomó la decisión acertada, porque Andreu Buenafuente le dio la oportunidad de explotar otras virtudes que no tenían que ver con el llamado periodismo serio. De todas formas, Évole reconoce al final que el gusanillo del periodismo siempre estuvo ahí. Tener el gusanillo del periodismo o de cualquier otra actividad significa estar deseando hacer periodismo u otra cosa. Te pongo otro ejemplo. En mi caso, desde que era pequeño siempre tuve el gusanillo de escribir. Era una cosa que estaba constantemente en mi cabeza, hasta que llegó un momento en el que empecé a escribir libros. Hay otras personas que tienen el gusanillo del baile, de la música o de cualquier otra cosa. Es algo en lo que pensamos muy a menudo porque tenemos ganas de hacerlo. En el caso de Jordi Évole, echaba de menos el periodismo serio, por eso dice que tenía el gusanillo del periodismo. Aunque en ese momento se dedicara al humor, nunca dejó de pensar en el periodismo. Y luego tenemos otra expresión que también incluye la palabra gusanillo, es matar el gusanillo, que significa comer algo entre horas para calmar el hambre. Por ejemplo, voy a comprarme una bolsa de patatas fritas para matar el gusanillo. Se trata de comer algo rápido para que desaparezca la sensación de hambre. Eso es matar el gusanillo. En el cuarto fragmento explica que poco a poco, en su nuevo programa, Salvados, el periodismo fue ganándole terreno al humor. Pero eso tardó igual en aflorar al 100%, en que el periodismo dominase al humor, que yo creo que eso ha pasado más esta temporada. Pero eso tardó igual en aflorar al 100%, en que el periodismo dominase al humor. El verbo aflorar significa aparecer o mostrarse. Por ejemplo, después de muchos años empezó a aflorar su pasión por la música, empezó a aparecer, empezó a hacerse notar. Hasta ese momento nunca había dado muestras de sentir atracción por el mundo de la música, pero en un momento determinado esa atracción comenzó a aflorar. En el caso de Jordi Évole, después de años oculto, el periodismo volvió a aflorar en su trabajo y poco a poco dominó al humor. Es decir, programa a programa, temporada a temporada, el periodismo le fue ganando terreno al humor. Y esa es la principal característica de su programa hoy en día, el periodismo, porque hace cosas muy buenas, como entrevistar al Papa Francisco o al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No es fácil conseguir entrevistas de ese tipo, pero Jordi Évole lo hace y tiene mucho mérito. Por cierto, en televisión, las temporadas de los programas suelen ir desde septiembre hasta junio, más o menos, aunque siempre depende de los casos. En el quinto fragmento retrocede en el tiempo para hablar de sus comienzos. Seguramente el trayecto que hemos hecho pues eso, de yo empezar pues de becario en la SER, en informativos o en algún medio local. Seguramente el trayecto que hemos hecho de yo empezar de becario en la SER, en informativos o en algún medio local, cuando habla de trayecto se refiere a su carrera profesional, al viaje como periodista que empezó como becario en la cadena SER, en esa emisora de radio. Un becario es una persona que está trabajando en prácticas, que está aprendiendo el oficio, ya sea de periodista o de cocinero. Pero esa palabra becario se utiliza más en el mundo del periodismo. Sin ir más lejos, yo mismo fui becario en 2 sitios distintos. Primero en un periódico que se llamaba Diario 16
y luego en la cadena de televisión para la que estoy trabajando ahora, Telemadrid. Normalmente, los becarios todavía no han terminado sus estudios, están en los últimos años de carrera. Entonces, Jordi Évole recuerda que su viaje como periodista empezó en la cadena SER y en algún otro medio de comunicación local de la zona donde él vivía. En el sexto fragmento continúa con su reflexión. Lo que estaba haciendo en aquel momento se parece bastante a lo que estoy haciendo ahora, y por el camino he ido incorporando cositas pues que vienen del mundo del entretenimiento, del espectáculo, del humor. Lo que estaba haciendo en aquel momento se parece bastante a lo que estoy haciendo ahora. Es decir, su trabajo en la cadena SER y en los medios de comunicación locales era similar, parecido a lo que está haciendo ahora en el programa Salvados. Se refiere a que en ambos casos el periodismo serio era y es la parte fundamental de su trabajo. Y por el camino he ido incorporando cositas pues que vienen del mundo del entretenimiento, del espectáculo, del humor. Los años que trabajó como guionista y como colaborador de Andreu Buenafuente le han servido para incorporar, para añadir, para sumar otros ingredientes del mundo del entretenimiento, del espectáculo y del humor. Lo que quiere decir, bajo mi punto de vista, es que su experiencia en otros campos le ha permitido hacer un programa donde el periodismo es el gran protagonista, pero donde puede utilizar herramientas propias del espectáculo o del entretenimiento para llamar la atención de los espectadores. En definitiva, que aprovecha todo lo que ha aprendido durante su carrera para crear un programa más atractivo. Sigue explicándolo en el séptimo fragmento. Y ahora en Salvados todo eso lo hemos sumado y el peso del periodismo ha acabado igual ganando al del entretenimiento y al humor, pero siempre también está ahí. Y ahora en Salvados todo eso lo hemos sumado. El periodismo, el humor, el entretenimiento, el espectáculo. Todo eso está presente en el programa de Jordi Évole. Pero reconoce que el periodismo ha acabado igual ganando al entretenimiento y al humor. Pero siempre también está ahí. Esta frase no tiene grandes dificultades, pero quiero que te fijes en la palabra igual. En este contexto no significa parecido, sino quizá. Igual el periodismo le ha ganado terreno al humor. Quizás el periodismo le ha ganado terreno al humor. Otro ejemplo. Igual tienes que comprarte otro coche, porque este ya está muy viejo. Quizá tienes que comprarte otro coche. Creo que se entiende bien, ¿verdad? Vamos ya con el octavo fragmento. Es verdad que el programa ha conseguido una cierta notoriedad y hay políticos o gente relacionada con el poder que saben que pasar por el programa a veces, bueno, pues puede ser incómodo. Es verdad que el programa ha conseguido una cierta notoriedad. El sustantivo notoriedad es sinónimo de fama, de prestigio o de reputación. Por tanto, el programa de Jordi Évole, que se llama Salvados, ha logrado bastante fama, es muy conocido. Hay políticos o gente relacionada con el poder que saben que pasar por el programa a veces, bueno, pues puede ser incómodo. Cuando dice pasar por el programa, está hablando de participar en el programa, de ser entrevistado por él. Y Évole reconoce que puede ser incómodo para los políticos o para la gente relacionada con el poder. ¿Por qué? Pues porque Jordi Évole realiza preguntas incómodas, no se lo pone fácil a los entrevistados. Podemos decir que es un periodista incisivo, porque insiste en las mismas preguntas una y otra vez si la persona que tiene delante no ofrece una respuesta adecuada. En el noveno y último fragmento sigue hablando de su manera de entender las entrevistas. Yo voy a preguntar y seguramente voy a incomodar en algún momento, pero hay una cierta atracción a la incomodidad. Yo voy a preguntar y seguramente voy a incomodar en algún momento. El verbo incomodar es sinónimo de molestar, de fastidiar, de irritar. Las preguntas de Jordi Évole suelen ser molestas porque toca los temas más complicados. Y lo hace de una manera muy inteligente porque los protagonistas suelen decir cosas interesantes.
Lo que resulta extraño es que, por ejemplo, los políticos quieran ser entrevistados por Jordi Évole aun sabiendo que les va a hacer preguntas difíciles de contestar. El periodista lo explica diciendo que hay una cierta atracción a la incomodidad, que muchos políticos aceptan la entrevista porque les llama la atención precisamente eso, la incomodidad de las preguntas. Es como si fuera un reto para ellos. Por eso dicen que sí cuando reciben la llamada de Jordi Évole. Bueno, quizá tenga razón. Es posible que los políticos encuentren una motivación especial cuando tienen delante a Jordi Évole. Pero lo que nadie pone en duda ahora mismo es que estamos hablando de uno de los mejores periodistas de televisión de España. Bien, vamos a escucharlo todo seguido una última vez. Yo vengo del periodismo serio, entre comillas. O sea, yo de pequeño quería ser Iñaki Gabilondo, pero con esta voz, pues claro, yo me ponía al teléfono y me decían, niña, dile a tu padre que se ponga. Entonces me di cuenta que no podía ser Iñaki Gabilondo. Y entonces un día se cruzó Andreu por el camino y me metí a hacer humor con él y a escribirlo y luego a protagonizarlo. Pero el gusanillo del periodismo siempre estuvo ahí. Pero eso tardó igual en aflorar al 100%, en que el periodismo dominase al humor, que yo creo que eso ha pasado más esta temporada. Seguramente el trayecto que hemos hecho pues eso, de yo empezar pues de becario en la SER, en informativos o en algún medio local, lo que estaba haciendo en aquel momento se parece bastante a lo que estoy haciendo ahora, y por el camino he ido incorporando cositas pues que vienen del mundo del entretenimiento, del espectáculo, del humor, y ahora en Salvados todo eso lo hemos sumado y el peso del periodismo ha acabado igual ganando al del entretenimiento y al humor, pero siempre también está ahí. Es verdad que el programa ha conseguido una cierta notoriedad y hay políticos o gente relacionada con el poder que saben que pasar por el programa a veces, bueno, pues puede ser incómodo. Yo voy a preguntar y seguramente voy a incomodar en algún momento, pero hay una cierta atracción a la incomodidad. Espero que ahora todo esté más claro para ti, aunque creo que esta vez no ha sido muy difícil, ¿no? Bueno, intentaré buscar una entrevista más complicada para el próximo podcast, una que signifique un verdadero reto. Mientras tanto, recuerda que puedes descargarte la transcripción completa en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Además, estoy esperando tus grabaciones de felicitación, porque Se Habla Español cumple 4 años el próximo 16 de mayo. Por favor, graba unos segundos con tu teléfono móvil y envíamelo a sehablaespanolpodcast@gmail.com. Ojalá reciba muchos mensajes para hacer un programa especial. Sería muy bonito, pero necesito tu colaboración. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.